Oh, cariño, y regresamos con esta historia. ¿Qué acaso pensaron que la había dejado abandonada? Bueno, sí, la había dejado un poquito abandonada. ¿Para qué nos hacemos los que no sabemos lo que estábamos haciendo? Pero bueno, como esta historia ya ha finalizado, se los adelanto, pues se las vengo a traer. Espero que de maratón, si la vida me lo permiten, ustedes me entienden, la vida de adulto, no quiero ser adulto, me tiene más ocupada de la cuenta, pero no os preocupéis, porque regresamos con el buenardo de Apolo y nuestra bella Dafne, y acá nos vamos a enterar de un par de cositas. Así que yo, después de quejarme y excusarme de haber abandonado y no abandonado esta historia, vamos a arrancar. Y bueno, ¿qué les pareció esta intro innecesaria? Y para que sepan, mis queridas y queridos amigos, esta es la manera en que nosotras justificamos todas las cosas que hacemos y que no hacemos en nuestra vida. En fin, ¿se acuerdan que Apolo subió al cerro a verse con la maestra? La maestra le dijo qué estaba pasando y le dijo: cúrate. Así como cuando tu mejor amiga te dice que abandones al cucaracho, que no va a llegar a nada en la vida. Bueno, así mismo le está diciendo la maestra a Apolo, ¿verdad? Le está diciendo: brilla, carajo, hazme sentir orgullosa que tú eres el dios del sol. Tú has enfermado por la broma de un dios niño, eso es todo. Y ahora que conoces la verdadera causa por la cual te encuentras así, es más fácil arrancar la hierba al borde del camino ahora que la estás viendo, ¿no? Así que cúrate. Sol, recupera tu majestuosidad, como corresponde a mi discípulo. Y Apolo dice: así que todo este tiempo era solo eso. Lo que me estaba devorando era apenas eso. Y pone una cara de indignación porque es como yo, lo más espectacular y magnificente, caí por culpa de un mocoso. Bueno, para que tú veas las vueltas que da la vida, cariño. Puede que parezca una travesura infantil, comienza su maestra, la que sabe el peso real de las cosas. Pero el amor por naturaleza de por sí ya es algo que se parece a una broma. Si hay algo que pasaste por alto, mi querido Apolo, es que aquel día no despreciaste a esa chica, sino al amor que ahora te tiene agarrado por el cuello y que no te quiere soltar. No necesitas tomarte las cosas tan seriamente. El tú de antes, que poseía una sabiduría tan deslumbrante, lo habría dejado pasar con una sonrisa, una tontería. Tal vez diciendo que ahora entiendes a los humanos, los cuales caen por la enfermedad del amor. Porque sí, eso se parece bastante a una enfermedad, solamente que no tiene pastilla como la gripecita. Se acerca la hora de Eos, le dice su maestra. Gracias por prestarme su sabiduría, señora Temis. Por hoy me retiro. Y vemos que la maestra le dice: Apolo, tú puedes curarte. Sé cuánto tiempo te ha atormentado ese amor en tu corazón. La flecha de Eros te dejó algo no muy diferente a una herida. Atravesó tu corazón, así que seguramente quedó algo profunda. Vemos que la maestra pone su dedo en el pechote de Apolo de manera no romántica porque es su maestra. Y le dice: no existe ningún medicamento que trate las heridas de un dios. Pero tú, por suerte, también naciste con el poder de la medicina y curarlo básicamente todo. El único que puede curar esta enfermedad que tienes no eres nada más que tú mismo. Solo tú puedes corregir la ley del mundo que se ha invertido entre el amor por sobre la razón. Y si tú no lo haces, nadie en el mundo lo va a poder hacer, así que Apolo... Y vemos que Apolo le dice: señora Temis, ¿es necesario de verdad que yo me cure de esto? El origen de esta enfermedad, comienza Apolo, porque su origen no está en la flecha de un dios niño, y él lo sabe perfectamente. Según las palabras de mi señora, es lo que le dice él a su maestra. Yo estoy enfermo, pero ¿sabe? Yo no deseo realmente curarme. Señora Temis, desde hace un tiempo, ¿sabe? Me ha surgido una curiosidad. Aunque conozco los principios de todas las cosas, esa curiosidad, yo no podía apartar la mirada de eso que aún no conocía, porque me intrigaba tanto. Y hay un recuerdo de cuando Apolo conoce por primera vez a Dafne, porque sí, ahora vamos a ver la historia desde su perspectiva, porque claro, todas las historias tienen más de una parte y solamente hemos visto a la sufrida Dafne. Déjenme adelantarles, ahora viene la parte del sufrido Apolo, porque en esta historia se sufre, porque si no, no es Grecia, carajo. Y aquí estoy yo para defender a Apolo, porque siempre me juzgaron a mi bebé, y entonces aquí estoy yo para defenderlo, por si no se habían dado cuenta. Agarró su título de abogada de Apolo y lo abraza fuerte. Exactamente. Apolo no puede dejar de ver a una joven que está inclinada ante él cuando llega y dice: ¿hierba?
No de esa hierbita mágica, no, hierba de la normalita. Es el aroma que proviene de esta niña porque le llamó la atención de inmediato Daphne. Por lo que veo, debe ser una de esas niñas que recorre el bosque asistiendo a mi hermana. Qué extraño, yo nunca la he conocido antes. Y ahí es cuando llaman a Apolo, comienzan a conversar con él, Artemisa esto, Artemisa lo otro. Pero mientras a él están hablando, él no está prestando atención porque sigue con el bendito olor a hierba. No era un aroma que jamás había olido en ningún lugar antes, como el agua de un río tocado por la luz solar, o como un brote recién nacido, solo un poco más. Si observo un poco más, siento que podré comprender esto que me está inquietando. Otro de esos días cuando Daphne estaba feliz cazando y hablando con una de sus compañeras, en eso se queda sola y llega Apolo en su carruaje y no puede dejar de verla. Y ella como Apolo y después se retracta y dice, ¿señor Apolo? Él se baja de su carruaje y se acerca a ella. ¿Cómo que se baja de su carruaje así nada más simplón? No. Así no es. Él se baja de su majestuoso carruaje viéndose como solamente Apolo se puede ver. Como mínimo esta tiene que ser la intro de esta parte. No hay respeto. Bueno, brilla con la magnificencia de los rayos solares y su cabello brilla como hilos de oro en el viento. ¿Ya? ¿Así quedó bien? Exactamente. Ya estás entendiendo la vibra. Así. Obviamente Daphne se queda impactada con su magnificencia y continuamos con la historia de manera normal. Yo me disculpo si terminé así, toda desaliñada, es que acabo de casarse, está ella como disculpando. Y le dice, bueno, aún así desaliñada resultas alguien bastante interesante de ver. Y ella, interesante, y él le quita una hojita que le ha caído a ella en el cabello. Y la pobre no tiene más nada que sonrojarse y él se pone así en plan súper coqueto. Hay algo que me ha intrigado durante más de un mes. ¿Será acaso esto? Y se le acerca peligrosamente mucho. Se le acerca en guapo peligrosamente mucho, como yo quisiera, pero no tengo tanta suerte. Y aquí no podemos decir guapo y millonario porque que está más arriba que un dios, o sea, un millonario quedó pendejo. Y él comienza a decir cosas no tan sexys. Dice, a los cazadores le queda el olor a capsu, ustedes saben a qué me refiero, el hedor de las pieles y del cuero, pero por alguna razón tú no dejas de oler bien. Y en ese momento que él está elogiando su olor corporal, si esto también me pareció bastante raro, llegan las demás a hablar con Daphne porque están cazando en grupo. En este momento Apolo se va porque sabe que aquí todo el mundo se puede meter en problemas. ¿Acaso el tiempo podía detenerse? Es lo que se dice Apolo mirando la hoja que le quitó a Daphne del cabello. Eso no puede ser y la deja ir. Debió haber sido una ilusión insignificante. No es más que el aroma de la hierba, piensa. No es más que un cabello negro cualquiera. No es más que... Eso sin duda, voy a observarte, es lo que dice. Sí, ahí, ajá, no es más. Sí, no es más. En este momento es de noche, está en el bosque con su hermana. Y Artemisa le dice, Daphne, ¿por qué actúa como si me hubieran descubierto? Es lo que piensa Apolo. ¿Y qué pasa? Apolo preguntó quién cazó un ciervo y Artemisa le dice que Daphne, que es una de sus nuevas reclutas y que es una chica bastante habilidosa, que si también la terminara perdiendo a ella sería bastante decepcionante, le recalca. ¿Y qué ocurre? Justamente en ese momento que ellos están conversando, y recordemos que estamos en el pasado, acababa de pasar lo del oso. ¿Se acuerdan que Artemisa transformó en alguien en oso porque Zeus quiso con esa persona, que era también una de sus ninfas, que ella no tenía la culpa de que Zeus se obsesionara con ella, pero como a Artemisa no le importa nada? Imagínate que Zeus, o sea, están oyendo bien, que Zeus se obsesionara con ella. Si a Zeus solo le bastaba que algo respirara para que él se le antojara. O sea, ustedes me dirán, o sea, ¿cómo hacemos aquí? Pero bueno, aquí la culpable fue la pobrecita que transformaron en oso. Y es lo que dice Artemisa. Ella era una de mis mejores reclutas, pero lo que pasó fue triste. Quizás la próxima vez me canse de un oso y sea un ciervo, le advierte a Apolo al notar su interés por Daphne. Exactamente, eso me huele demasiado a una advertencia. Y vemos que justamente en este momento Artemisa está acariciando a un ciervo. Sí, todo se ve bastante tétrico. Apolo obviamente capta la indirecta porque Dios de la sabiduría y tampoco hay que ser tan sabio para agarrar esta curva. No existe misericordia al romper el juramento que se me hace. Es lo que le recalca a su hermana una y otra vez. Ese día tuve un sueño, cuenta Apolo. En el sueño el viento soplaba en silencio y vemos una de mis flores favoritas. Un girasol, y Apolo está en un campo de girasoles digno del Señor del Sol, obviamente, y todos los girasoles giran a mirarlo, y él está con Daphne en este campo precioso.
No puedo ser un girasol aunque sea para voltear a mirarlo. Yo puro con eso me conformo. Al mismo tiempo, sigue contando Apolo, acaricia el cabello de Dafne. Tu amor soplaba hacia mí y la abraza feliz, desde el lugar más cercano, apoyándonos el uno en el otro. Con ojos que nunca se habían encontrado, sonreías con tanta ternura, y justamente en ese momento que están feliz, una flecha atraviesa a Dafne mientras él la abraza. Y luego, mientras sostenía una vida que se apagaba en mis brazos, sin poder yo hacer nada por ti, y vemos como todos los girasoles comienza a bajar sus cabezas, simplemente dejándolo todo ir. Ese era el sueño, y Apolo se levantaba agitado y asustado, porque una y otra vez se repetía en sus noches que alguien le arrebataba a Dafne, aunque en efecto no sintiera nada por ella por ser una persona común. Lo vemos en sus aposentos asustado, un sueño cuyo significado ni siquiera Morfeo podía comprender completamente, y que yo tampoco podría curar. Ese sueño venía a buscarme cada vez noche tras noche. ¿Cuántas veces habrá caído y vuelto a brotar las ramas de las estaciones? Porque sí, entre este sube y baja pasaron muchísimos años. Pasó tanto tiempo que ya no podía contar los años, pero aquella pesadilla seguía recurriendo a mí una y otra vez, devorándome lentamente. Al principio pensé que era la maldición de Noive, la reina de Tebas, aquella a la que le arrebató todos sus hijos, que por venganza ella me iba a arrebatar con la misma flecha que yo le arrebaté lo que más quería, lo que yo más quería. Pero aún así, ni siquiera tenía tiempo para sufrir el dolor de mis propias pesadillas. Sin que mis ojos tuvieran tiempo de controlarse a sí mismos, cada vez me sentía más curioso por esa chica. Y vemos la vez que Dafne estaba limpiando los pies de Apolo y comenzaron a conversar. Dafne, tus ojos que parecen contener el verdor del bosque, era lo que él pensaba mientras ella lo limpiaba. Como si esos sueños ya no importaran en lo absoluto, las pesadillas que oprimían a un dios todas las noches no eran más que simples fantasías. Y el calor de tu cuerpo que llegaba a través de las puntas de mis dedos, tu pulso tan tembloroso, el aroma de las hojas agitadas por el viento, y vemos a una nerviosa Dafne sirviéndole a Apolo por primera vez, como si quisiera decirme que este lugar en realidad... Entonces, Dafne, ¿te gustan las flores? ¿Tienes curiosidad por cómo va a ser el fin del mundo? ¿Quieres aprender música? Tantas cosas que quería hablar contigo, tantas cosas que yo quería preguntarte. Y en ese momento que él quería animarse a hablar con Dafne, se acuerda del oso y de su hermana y se van a la Devlin todo. A ver, y entonces el montón de resentidas, entonces decían que Apolo lo hacía a propósito, que jugaba con ella, que le daba la cuerda y que luego la recogía, y era porque él estaba enamorado de ella y quería verla y no podía evitar ir a verla, y ustedes lo están juzgando mal. Pero como yo siempre lo he defendido, voy a presumir eso aquí. Vieron que no era malo, que él no lo hacía a propósito solo por hacerle daño. Ya ven. No cantes victoria tan rápido, porque sí, pero no. Y además, yo soy una perra resentida y eso nadie me lo va a quitar, nunca. Así llegué con mi relato de perra resentida, ustedes ya saben. Apolo recuerda que su hermana ahora quiere un ciervo porque ya los osos no le gustan tanto, ¿verdad? Si aquello de lo que, aparte la mirada por un momento también era realidad, la distancia entre nosotros que está permitida es solo esa. Y tú sigues siendo, sin cambiar para siempre, propiedad de mi hermana, propiedad de Artemisa. Y vemos una mirada triste y rota y aquí empiezan los juegos del hambre. Ah, no, perdón, esa era otra historia. Y es donde Apolo se comienza, entre comillas, a burlar de ella cuando se acuerda de la advertencia que le dio su hermana acerca de la ninfa transformada en oso, que él se ha dado cuenta de los sentimientos que ella tiene por él, que a ella no le gustaría vivir un destino tan cruel, que no va a poder pasar nada, y es donde él comienza a hacer esto. Aunque no pudiera obtener lo que le pertenecía a mi hermana, romper tu corazón habría sido excesivamente fácil y vemos cómo esto es una ramita. Solo tenía que aferrarme a tu secreto, como si tu vida se fuera en ello, porque literalmente se le iba, y tratarte con dureza, o comportarme como si una ninfa como tú no significara nada para mí. Y es cuando empieza a actuar mal. ¿Verdad que no había que cantar victoria a tiempo? Mi bebé no es malo, él solo está jugando. Él solo está jugando a ser culero. Aún después de que pasaran tantos años de una forma tan absurda, porque la única manera de él poderla ver era no demostrando nada enfrente de su hermana para que Dafne no sufriera. O sea, él era malo para tener un poquito de satisfacción por no poderle quitar el juguete a su hermana y también para poder seguir viendo los juguetes de su hermana y que el juguete de su hermana se mantuviera vivo. O sea, era una navaja de doble filo totalmente porque aquí todo el mundo se estaba cortando. Aún así, yo seguía queriendo saber más de ti una y otra vez, por eso siempre regresaba. Y vemos que ese día Dafne está limpiando, hay una tormenta y piensa, ella debe estar tan aburrida de no poder
poder ir a cazar porque él sabe lo que ella amaba cazar. Al menos podría preguntarle cómo ha estado. Y justamente recuerda que él decidió ser malo con ella. Detente, recobra la compostura, se dice a sí mismo. Fue apenas hace unos años cuando decidí quebrar su corazón. No puedo cambiar su vida por mi curiosidad simplemente. Para ti que no eres más que un humano, esto no es más que un instante fugaz. Así que esta distancia no te resulta difícil. Y vemos que es cuando la abraza por la espalda y sigue jugando con ella. Y la sigue tentando. Arroja la cuerda y la recoge porque era la única manera también de él mantenerse cuerdo. O sea, aquí vamos a sufrir todos o no va a sufrir nadie, cariño. Aquí todos llevamos parejo. Debe ser por tu bien, Daphne, piensa él. ¿Te gustan las flores? Tú también, como los demás humanos, quieres saber del fin del mundo. ¿Quieres aprender música? ¿Quieres aprender medicina? Son las 1001 preguntas que él tenía todo el tiempo que la veía en su cabeza y que nunca les podía hacer porque no podía reflejar ese interés que tenía por ella. ¿Sabes a qué huelen las hojas frescas? Se sigue preguntando las preguntas que le quiere hacer a ella. Solo con rozar tu cabello por un instante, me preocupa que descubran que estuviste a mi lado, porque desprendes un verdor tan intenso, dice él. ¿Lo sabrás tú? Y en este momento vemos otra escena importante para esta historia. El día que Artemisa le pidió a Daphne llevarle un arco a Apolo y Apolo estaba con una de sus ninfas y Daphne lo vio. ¿Qué pasa? Apolo se da cuenta que Daphne está ahí. Cuando Daphne comienza a huir, él se voltea y tiene una cara de he metido la pata. Sí, porque él estaba jugando, pero jugando con otra ninfa. Ay, niño, te portas mal. Hermano, en Zeus, aquí no hay manera de cómo salvarte. No hay manera de salvarla aquí, la metiste muy feo. No la metió muy feo, la metió completo. Pero eso no es el problema. El problema aquí yo, abogada de Apolo chafa que soy, les diré que él no tenía ninguna relación con Daphne. Así que él podía comerse a quien quisiera. Soporten. Aquí buscando las letras chiquitas para salvarlo como se pueda. Ni el portero de Cabo Verde hace esas salvadas. Aquí los que les gusta el fútbol entenderá de qué estoy hablando. Para que veas. Tan chafa, abogada tampoco soy. Estoy recibiendo contrataciones. Ay, ajá. Y bueno, él genuinamente se arrepiente y dice, no, Daphne, no, o sea, yo nunca tuve la intención de pisotear tu corazón de esta manera. Tampoco actué así deliberadamente porque yo quería lastimarte, ni quería provocarte a propósito. Y vemos cómo se aleja de la otra ninfa. No sabía que ibas a venir, que tú, de verdad, ¿tengo derecho yo de retenerte a mi lado? La ansiedad que se agitaba dentro de mí es lo que recuerda. Y al mismo tiempo la razón me gritaba. La ninfa se tapa con una manta y le dice, pensé que quizás usted sería alguien diferente, pero al final no es distinto de los otros dioses. Al compararme con la mujer que guarda en su corazón, ¿sientes acaso algún tipo de satisfacción por esto? Ustedes dioses son tan... Y vemos que la mujer se va. Justamente es la noche que las flechas de Eros caen. Así como el sol se oculta y vuelve a salir, y la luna también aparece y desaparece, todo lo que empieza debe tener un final. Y Apolo está arrodillado en su balcón arrepintiéndose por todo. Por eso creí que con el paso del tiempo naturalmente este sentimiento llegaría a su fin. Pero mientras se sacudía mi firme razón, no podía entender exactamente qué era. Y al mismo tiempo algo ardiente crecía dentro de mí. Pero es que si vamos a la verdad, él estaba enamorado de Daphne hacía muchos años y Daphne estaba enamorada de él, pero ellos no habían hablado de eso, ellos no tenían una relación, no tenían nada que ver, al final eran libres para hacer lo que quisieran hacer, o sea, independientemente de la situación, porque si tenían años en esa situación y nunca habían hablado, o sea, célibes para siempre, ella sí por el voto que había tomado. Ahora, el problema siempre fue Artemisa. Sorry, discúlpenme, pero las cosas como son. Vemos como la flecha de Eros cae en Apolo y aquí llega una conclusión a la que Apolo sí había llegado, no había querido llegar o le estaba dando más vueltas que un perro tras su cola. Y si esta curiosidad realmente fuera eterna y nunca se acabara, y vemos que su mundo se ilumina. Sí, el mundo del sol se ilumina. Y aquí es donde Apolo sale corriendo como alma que lleva Hades, para ponernos griegos, y busca a Daphne entre sus sueños. Daphne, tengo tantas cosas que realmente quiero preguntarte. Vaya, y la encuentra en ese bosque. Aquí estabas, mi Daphne. Y vemos cuando la encuentra, pero Daphne ya lo odiaba, pero realmente no, pero sí. Pero es que esto es una ensalada de frutas. Desde que tú misma saliste de los dominios de mi hermana, para mí el tiempo ya no fue una eternidad que se prolongaba de manera tan tediosa.
sino más bien como un sueño del que yo no quería despertarme. Y vemos como él abraza a Daphne feliz y Daphne no está tan feliz. Por fin escapé completamente de las pesadillas que me atormentaban y pude abrazarte sin que nadie nos interrumpiera. Claro, al principio tu actitud cautelosa me estaba cortando la paciencia. Como todo tiene un final, también tu cautela terminó llegando a su fin. Eso era algo natural. Daphne, tú me amas. Yo he observado tu mirada todo este tiempo, desde hace muchos años. Por eso creí que todas las palabras y acciones con las que me rechazabas eran una rotunda mentira. No era posible que tus sentimientos cambiaran de un día para otro. Pensé que solo era un simple capricho pasajero. Pensé que sería solo una confusión momentánea. Y vemos todas las veces que Daphne rechazó a un muy enamorado Apolo. Y así pasó un día, luego otro. Mientras el sol y la luna salían y se ocultaban una y otra vez, yo esperaba que tú regresaras hacia mí. Pero tu odio y rabia, más que parecer calmarse, parecía que se estaban incrementando. Desde los días que no podíamos pertenecernos por culpa de mi hermana, hasta ahora que tu odio parece que nunca se va a calmar, quería darte la eternidad lo antes posible, mi Daphne. A diferencia de mí, que voy a vivir eternamente como un dios, tu tiempo se va a extinguir poco a poco. Claro, él quería darle la eternidad para evitar que la hermana la matara, o que ella muriera porque obviamente envejeciera. Entonces él quería hacerlo, pero ella no quería de él ni la hora. ¿Sabes la ansiedad que eso me provocaba? Sentía que oprimía tanto mi corazón, pero recuerda cuando ellos conversaron y él le dijo que quería casarse con ella para darle la eternidad y ella dijo que ni muerta ni resucitada iba a querer una eternidad con él, que qué rayos iba a hacer con eso. Y vemos a un Apolo destrozado. Si tú rechazas todo eso, entonces a mí ¿qué me queda? Y vemos un espacio sombrío con una tumba en el medio. Señor Apolo, ¿cuándo se cansará de mí? Cuando ella le dijo: ya estoy harta de esto, quiero que me dejes. Daphne, tú eres mi alegría, es lo que pensaba él mientras ella le estaba suplicando que la abandonara. También eres mi única tristeza y una desgracia que yo jamás había experimentado. Para mí, eres un sueño del que nunca quiero despertar, aunque duela. Oh, medio masoca no salió nuestro Apolo, las cosas como son. ¿Será este el castigo por ser un ser tan arrogante? Es lo que se pregunta él. Y tan guapo, me pregunto yo. Ay, es fea. Aunque sabía desde hace mucho tiempo de tu amor, me comporté con arrogancia, sentado en la cima de mi propia razón. Vemos otro de los momentos que Apolo está con Daphne. Daphne está durmiendo y mientras está durmiendo ella está llorando. Y él le seca las lágrimas. Un castigo para este necio. El final de tu odio no se ve por ninguna parte. El verde lleno de vida ya no brilla, como si mi luz solar te estuviera apagando lentamente. Aunque yo fuera una existencia que te consume, yo no puedo enviarte fuera de mi territorio, quieras o no. Mi hermana sigue buscándote incansablemente, y como no estás casada, el único mundo que te pertenece es este. Y vemos como una hoja se va marchitando. Daphne, al final tú eres un ser destinado a desaparecer con el paso del tiempo, como todos los demás. Y vemos a un Apolo en un prado con una Daphne anciana. Tú que rechazaste la eternidad, algún día envejecerás y enfermarás como los demás humanos lo hacen, y llegarás al final de tu vida. Si no podemos compartir la eternidad, entonces me juré a mí mismo que permanecería a tu lado hasta ese último momento, o sea que iba a respetar su decisión si ella lo que quería era desaparecer al final como cualquier otro mortal. Me dije a mí mismo que aceptaría tu destino sin apartar la mirada ni siquiera un instante. Y si en ese último momento finalmente llegas a comprender mis verdaderos sentimientos, si llegases a comprender mi amor en el último de tus respiros, y vemos como él abraza un cuerpo de Daphne que ha llegado a su fin y marchito. Te amo, Daphne, es lo que dice. Sería completamente feliz, aunque sea que lo reconocieras una vez. Que tengas dulces sueños, dice en esta ilusión. Solo después de que todo haya terminado. Ay, no, así lloro. Vemos como un brote va saliendo de la tierra de lo que queda de Daphne, dejando atrás la vida y el poder divino, incluso mi posición como dios del sol, y vemos cómo siguen pasando los años después de que Daphne en su ilusión se haya ido y ese pequeño brote se ha convertido en un árbol enorme. Simplemente así, quiero dormir eternamente a tu lado, Apolo acostado al lado de este árbol. Daphne, mi primera tristeza, mi primer dolor y el sueño del que yo jamás querré despertar. Si se dan cuenta, esta idea que él está teniendo, esto como se está proyectando, así como nos proyectamos con ideas catastróficas que no han sucedido, es justamente como terminó la historia de Daphne y de Apolo en el mito original. Realmente así terminó. Desde el principio yo no tenía ninguna enfermedad que curar. Regresamos al presente y Apolo habla con su maestra. Si hay algo que se debe resolver, es el malentendido que nos ha consumido a mí y a esa pobre niña.
La maestra le dice como Apolo, ¿estás seguro? Sé que está profundamente preocupado por su discípulo, pero maestra, no se angustie por mí. El verde siempre es tan hermoso recordando los ojos de Dafne, y mi sol, ese no se apagará jamás. Y vemos como Apolo se va persiguiendo al sol. Y la escena cambia. Hay tormenta y oscuridad. Y vemos a Dafne arrodillada en el balcón del palacio de Apolo, sumida en la miseria. Y vemos la sombra de un pequeño ser alado junto con ella. Ahora sí te vienes apareciendo, Cuyello. ¿Sabes todo lo que has hecho sufrir a mi niña? El hecho de que yo defienda a Apolo no quiere decir que no he sentido el sufrimiento de Dafne, enano, mocoso del inframundo. Y bueno, con esta imagen de nuestro mocoso alado, que solamente vimos la sombra, por acá dejamos esta parte del resumen. Lo que sigue se viene pronto, o eso espero. No, por acá me dice producción que sí se viene pronto. Así que bueno, suscríbanse, den like y comenten para saber cómo y cuándo continúa esta historia o las demás por este canal, que todas están buenardas. Así que hasta la próxima.